Hola, en este momento vamos a tener un estudio bíblico de un libro de la Biblia que casi a veces no lo estudiamos o no lo conocemos. Es sobre una de las cartas generales y esto se encuentra, tal vez usted ya se irá imaginando, y esto se encuentra antes de Apocalipsis. Sí, Judas. Judas, la carta a San Judas es lo que vamos a estudiar en este momento. En este estudio bíblico vamos a ver algunos puntos muy importantes acerca de este libro de la Biblia. Como lo menciona aquí, ¿quién escribió el libro de Judas? Pues como dice, es Judas, y Judas fue uno de los cuatro medio hermanos de Jesús. Ahí lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 55, donde mencionan a Judas, y él fue el autor o el escritor del libro de San Judas, del cual estamos viendo en este momento. ¿Y a quién fue escrito este libro de Judas? No hay una identidad exacta del destinatario, pero más o menos sabemos que fue dirigida lo que es a la Iglesia Universal y también por todas las ilustraciones del Antiguo Testamento y de la tradición de las tradiciones judías que se menciona, probablemente fue escrito a los judíos convertidos. ¿Y cuándo más o menos fue escrito este libro de Judas? Aproximadamente en la fecha del año del 68 al año 70 después de Cristo. ¿Y cuál fue el motivo del escrito de este libro? ¿Cuál fue el motivo? Uno de los motivos es fortalecer a los cristianos en su fe para combatir con los falsos maestros. En esa época había falsos maestros, como si usted lee este libro de Judas, va a ver que este es el punto principal, el motivo es para fortalecer a los cristianos en la fe, para combatir con los falsos maestros y aparte también es un llamado, es un llamado a los cristianos a fortalecer o no, a confrontar a los falsos maestros con esas ideas raras que venían metiendo con ellos y a defender la fe. Entonces, esto es una exhortación a defender la fe cristiana, a confrontar, como nos menciona el versículo 3, contra falsos maestros, versículo 4, versículo 10, 12, 16 y 19, y contrarrestar el error con una vida de piedad. Entonces, esto fue el motivo del escrito para fortalecer a los cristianos. Pero como vemos, ¿por qué habían falsos maestros o falsas enseñanzas en aquellos tiempos? Entonces, ¿cuáles son las circunstancias de aquellos por las cuales fue escrito? ¿Qué circunstancias estaba pasando en ese momento, en ese año del 68-70 después de Cristo? Es que los cristianos estaban bajo el ataque de Roma. Sabemos que los cristianos estaban siendo perseguidos en aquellas fechas y así por emperadores y todo ello que no que les gustaba el cristianismo. Entonces estaban bajo el ataque de Roma y también había una influencia de los gnósticos apóstatas. Había esa influencia en aquel tiempo, entonces por eso metían esas ideas. Igual se estaban metiendo con los cristianos y les estaban diciendo que pues ellos tenían que fortalecerse y defenderse de la fe, en la fe cristiana. Y también los apóstoles en aquel tiempo, ya algunos de los apóstoles ya habían sido martirizados por causa de la fe. Entonces ya habían pocos, sí, en esas fechas todavía estaba pues Juan, ¿no? Pero algunos ya apóstoles ya habían sido martirizados. Y entonces por eso Judas ahora llama a pelear para contender en la fe. Entonces se llama a pelear, defiéndanse y todo eso, pero es necesario el conocimiento. Entonces esa fue la causa, las circunstancias que estaban pasando. Entonces por eso se escribió. Ahora Judas tuvo la iniciativa bajo la inspiración, la dirección de Dios de escribir esta carta a estos cristianos. Pero ¿cuáles son las principales ideas del libro o qué enseña este libro? ¿Cuáles son las principales ideas?
Vamos a ver en primer lugar lo que es la declaración de guerra en contra de los apóstatas. Esto lo vemos en el versículo 3 y 4. Pero antes que nada de esto, ahí en este libro, ¿no? Que es un libro muy corto, que nada más ni capítulo trae, nada más versículos. Pero aquí aparece, vamos a ver sobre apóstatas, pero aquí en el libro no menciona la palabra apóstata. Sin embargo, trata sobre el tema de los apóstatas y de la apostasía. ¿A qué me refiero al hablar de la apostasía? Es apartarse de la fe. Entonces los apóstatas hacían que los creyentes se apartaran de la fe o ellos mismos se habían apartado de la fe. Entonces, aquí en el punto número 1, como ya les dije, es la declaración de guerra contra los apóstatas que menciona en el versículo 3 y en el versículo 4. Y también vemos, en segundo lugar, que pone algunos ejemplos de la historia de la condenación final de los apóstatas. Vemos en el del versículo 5 al versículo 7. Y pone de ejemplo al pueblo de Israel en el versículo 5, a los ángeles en el versículo 6, a Sodoma y a Gomorra en el versículo 7. En tercer lugar, y también muestra lo que es la denuncia en contra de los apóstatas, del versículo 8 al 16, de cómo son los apóstatas, qué características tienen. En el versículo vemos que son soñadores, en el versículo 11 pone el ejemplo de Caín, de Balaam, de Coré, en el versículo 12 al 13 pone pues, a los apóstatas, en el versículo 15 que son destruidos, versículo 16 que son murmuradores, y en el punto número 4 exhorta a los creyentes a defenderse en contra de los apóstatas, que viene del versículo 17 al 23. En el versículo 17 al 21 hace recordar del evangelio que habían recibido, que es de la sana doctrina, y del versículo 20 y 21 exhorta a los cristianos lo que es a conservarse en la fe, en el amor de Dios y también a estar orando. En el versículo 22 al 23 es demostrar misericordia a aquellos apóstatas y también a aquellas personas, porque algunos podrían también ser salvos y llegar al conocimiento. Entonces también se les exhorta a los cristianos también a demostrar misericordia a ellos, pues es hablarle, ¿no? Como en todo, ¿no? Nosotros los que ya conocemos de la verdad del Evangelio, podemos también nosotros hablarle a los que se han desviado de la palabra de Dios, los que se han desviado, que niegan la fe o meten otras ideas. Nosotros en misericordia podemos hablarle de la sana doctrina, hablarles del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la verdad central de este libro? ¿Cuál es la verdad central de este libro? Aquí vemos, ¿no?, sobre la sana doctrina, que es muy necesario lo que es la sana doctrina y que la iglesia tenga discernimiento y defienda la vida, la verdad bíblica. Entonces, esta es la verdad central de que la iglesia tiene que conocer la sana doctrina, tener esos conocimientos, por eso es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Entonces, y también de discernir de los que predican, de los que predican y todo ello para saber si están dando una buena enseñanza, una mala enseñanza y todo ello. Entonces también para defender, porque muchos van a venir a oponerse, nos van a meter otras ideas y todo. Entonces, si conocemos de la sana doctrina, podremos defendernos de esas falsas enseñanzas. Pero, ¿cuáles son las características del libro? Una de las características es que usa ilustraciones históricas del Antiguo Testamento, como lo menciona en el versículo 5, en el versículo 6, 7, 9, 11 y 14. Usa estas ilustraciones del pueblo de Israel, de Moisés y todo ello. Y también cita algunos puentes que no están en la Biblia, como en el caso de Miguel que combatía contra el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Eso no encontramos en ningún otro pasaje de la Biblia más que en esta, ¿no? Como que nos quedan donde viene más historia de esto, ¿no? Pero menciona ello. Y también sobre la profecía de Enoch, ¿no? Sobre que menciona en el versículo 4 y todo ello. Entonces, pero también describe las características
de los apóstatas en el versículo 4, versículo 8, versículo 10, 16, 18 y 19. Y menciona algunas de las características. Y entonces, ¿cuáles son las características del libro de Judas? Es que también menciona las características de los apóstatas. Y también toma prestado ilustraciones de la naturaleza. En el versículo 12 y 13 vemos eso, que toma ilustraciones de lo que es de la naturaleza. Ahí vemos, vamos a checar en esto que pues menciona, es algo increíble, ¿no? Que aquí Judas estaba tomando ilustraciones de lo que es de la naturaleza, como les mencioné en el versículo 12 y 13. Menciona lo que digamos aquí, nubes sin agua, también árboles otoñales, frutos y también las fieras olas del mar que espuman y todo ello, las estrellas. Entonces son ejemplos de la naturaleza que ocupa ello. Y también Judas trata sobre la apostasía en el versículo 4 y versículo 8 y lo compara también con 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y capítulo 3 versículo 4 del 2 de Pedro. Pero entonces vemos que Judas no es una carta doctrinal, pero invita a y nos exhorta a defender lo que es la sana doctrina. Entonces, eso es muy importante, es lo que habla sobre la carta general de San Judas sobre este tema, lo que es defender la sana doctrina y contrarrestar las ideas de los falsos maestros de lo que es la apostasía. ¿Y qué enseñanza podemos obtener de este libro, de esta circunstancia? Hay muchas enseñanzas. Y entonces vemos hoy en la actualidad también como cristianos que nosotros lo que tenemos que aprender de esto es que tenemos que tener una idea sana, una sana doctrina del Evangelio. Es de suma importancia, no solamente nos conformemos de ser cristianos, de creer, sino es necesario el conocer lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo, la sana doctrina de lo que nos habla de la palabra de Dios. No solamente tener ideas de lo que me enseñan en la iglesia o lo que escucho, lo que veo, los videos ahí en Facebook y todo ello, porque ahorita hay mucha falsa enseñanza. Entonces lo más importante es escudriñar las escrituras, porque por medio de las escrituras vamos a obtener la sana enseñanza. Y así, al tener la sana enseñanza de escudriñar o de preguntar a nuestros pastores, nuestros líderes, lo que es la sana enseñanza, de lo que es la sana doctrina, podemos tener mucha herramienta para también defenderse y discernir de la falsa enseñanza. Porque hoy en la actualidad siguen esas falsas enseñanzas, como en el caso de Buda, hay mucha filosofía de Buda, de los testigos de Jehová, lo que enseñan de que Jesús no es Dios, de que Él fue creado después, muchos enseñan sobre ahorita. También empiezan a existir lo que es la enseñanza de que también existe, como existe un Dios Padre, que según ahora también existe una diosa madre. Imagínense, ellos están metiendo ideas en la iglesia también sobre la homosexualidad, de que David y su amigo Jonathan fueron homosexuales y que Dios también ama y todo ello, Dios lo permite y todo ello. Entonces son ideas y usted no conoce los puntos principales de la sana doctrina, usted podrá también admitir eso, ¿no? Entonces es importante tener lo que es el conocimiento sano de la palabra de Dios para contrarrestar esas ideas de que también Jesús estuvo casado, de que tuvo hijos y todo ello. Entonces son ideas que meten en las iglesias, que a veces vemos en Facebook, en otros videos de otros predicadores que son apóstatas, son falsos maestros o como de los musulmanes, de los judaizantes, que tenemos que también respetar las leyes que les pusieron a los judíos y todo ello, de la Pascua y todo, de las ofrendas y todo ello, aunque nosotros ya no tenemos que
Nosotros no tenemos que hacer eso porque no nos corresponde. Entonces son ideas que meten, otros dicen, ¿no? Que el infierno no existe, que el infierno ya es aquí, de que no vamos a ir con Dios y todas esas ideas. Y nos están bombardeando con esas ideas por medio de las redes sociales. Y muchos también creemos o muchos también dicen, si tú te vistes de tal forma, si tú no lees la Biblia, vas a ir al infierno, no te va a aceptar Dios así como eres. Entonces son ideas que me están metiendo, pero por eso aquí en el libro de Judas nos exhorta también a tener una sana doctrina para poder defendernos como ahorita del ateísmo, de la ciencia y todo ello. Muchos niegan a Dios diciendo cómo es posible, porque Dios permite la maldad si es un Dios de amor. Entonces tenemos que conocer de la palabra para poder responder a esas ideas. Pero no solamente para pelear contra aquellas personas que tienen, porque ellos también tal vez han sido engañados y también siguen con esas creencias. Entonces lo que también aquí les exhortaban es que también tener misericordia de ellos, orar por ellos más que nada, por nosotros para no ir con esas ideas de falsas enseñanzas, orar por nuestra fe, pero también orar por ellos para que también se conviertan al Evangelio, a una sana doctrina, por la salvación también de ellos y de muchas personas que para que no sean llevadas por esas viento de doctrinas, por esas malas enseñanzas, sino que más que nada lleguen al conocimiento de Cristo, una verdadera enseñanza, porque la verdad los hará libres. Pues así hemos tenido este estudio bíblico acerca de la carta general de San Judas. Espero que ha sido de bendición esta enseñanza. Que Dios le bendiga.